Señor. Yo oro, maravilloso Espíritu Santo, que vengas, me ayudes, no me ayudes, toma tú el control. Eres tú quien anhelas y deseas a este pueblo y lo quieres bendecir. Bendícelo, Espíritu Santo, úngelos para las diferentes circunstancias que en el diario vivir se enfrentan, y para la vida cristiana, Señor, como tú quieres que la podamos vivir en esta tierra. Espíritu Santo, obra y ayúdanos, hazme ese instrumento útil, Señor. Si hay algo en mí que estorba, Padre, hoy yo lo quito, y Espíritu Santo, quítalo de mí para que no haya nada en mí que estorbe tu buena obra y que interrumpa tu buena palabra. Ahora, Señor, hay ángeles en este lugar que quebrantan todo plan del enemigo, que lo destruyen, Padre de la gloria, y no habrá nada que interrumpa, que distraiga, Señor, porque será quebrantado y destruido, Señor. El plan del brujo, del hechicero, del satanista, lo cancelo, Señor. Si no paran, el baldón se volverá tras ellos y les afrentará de una manera tremenda, Señor, hasta que se vuelvan a ti, reconociendo que tú eres el único Dios. Y yo te doy gracias por todo en esta buena hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, quiero que abran su Biblia ahí en el libro de Génesis. Está fácil. Capítulo número 3 de Génesis. Capítulo 3 y el versículo número, creo que vamos a leer desde el 1 en adelante. Voy a leerles, como dice un poquito la versión internacional, y dice así la palabra del Señor: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos dijo: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conociendo el bien, esta versión dice del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. Vamos a dejarlo allí. Hoy vamos a aprender acerca de el poder del ser humano. Así que aquí hay algo en la versión Reina Valera que me gusta más como lo dice. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno, 3:6, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable. Codiciable, esta palabra codiciable es, bueno, la necesitamos hoy para entender un poco más acerca de lo que creo el Señor nos quiere decir hoy. Hay un pasaje en Proverbios que dice, no sé si alguien me lo busca, dice así: como al oro lo buscares. Aquí me hagan el favor, Proverbios, debe estar en el 7 o el 8. Proverbios 7, 8. Bueno, esta noche vamos a aprender. Dice la palabra del Señor que una de las cosas que Dios hizo fue crear al hombre. Y dice el Señor cuando... Proverbios 2:4. Dios santo, estaba lejísimo. Bueno, busquemos ese pasaje, Proverbios 2:4. Dice así, vamos a leer desde el 1:2:1, Proverbios: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y si pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento, ciencia, y ciencia brotan de sus labios. Entonces, yo quiero que ustedes puedan este pasaje grabarlo muy bien. Estaba viendo algo acerca de una persona que buscaba un tesoro, y me daba cuenta cómo se trasnochó casi toda una noche buscando la forma de cómo encontrarlo. Y a veces uno, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno tiene falencias, cuando se necesita, cuando se tiene una deuda, cuando se tiene, no sé, alguna dolencia, no sé si les ha pasado o no sé si han tenido un examen muy fuerte al otro día en el colegio, la escuela, o tuvieron que ir a hacer algo que nunca habían hecho. Y no sé si en la noche se pusieron a pensar cómo lograrlo, cómo, y se les fue el sueño y se trasnocharon en cierta manera, porque el examen era duro, porque bueno, no había estudiado, porque bueno, que dependía mucho de eso. Y cómo uno le invierte ese tiempo y cómo lo busca, pero también cómo nosotros invertimos mucho tiempo en buscar la plata, el oro. Pues aquí en este tiempo quizás no se maneje así, pero se maneja el papel moneda, y realmente uno invierte bastante tiempo en tener. Yo creo que es mucho más el tiempo que se invierte uno en buscar dinero que el tiempo en el que usted le puede invertir a sus papás, a sus hijos, a su esposa o esposo, o a las cosas otras que uno pues cree ya tener seguras. Uno invierte mucho tiempo, el dinero es algo que absorbe, toma mucho de nuestro tiempo, porque es nuestro tiempo. Dios nos lo dio para que nosotros lo aprovechemos. Él dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, Él nos dio ese tiempo. Aquí nosotros tenemos entre 70 y 80 años, y algunos se pasan de ahí, pero lo que dice Salmo es 70 y 80 años. Morirse antes de allí, a eso se le llama muerte prematura. Y Dios no quiere eso. Nadie se debería morir antes de tiempo. Son muertes prematuras ocasionadas por nuestra boca, y la mayoría por nuestra boca. Casi que ahí está, porque si no es porque uno habló, es porque uno comió. Donde se come un veneno, hasta ahí llega. Y es morirse antes de tiempo, ¿sí? Entonces, Dios tiene para nosotros esos 70, 80 años que Él nos ha regalado. Y Él dice, aprovéchenlos bien. Y entonces Él dice algo aquí, mire, dice que nosotros, le dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón, escuchen esto, y de corazón te entregas a la inteligencia. O sea,
de corazón, con toda, me entrego realmente a quererlo buscar. Mire, había alguna vez alguien se levantó a predicar un sermón en la otra congregación, era un ayuno, y estábamos pues prácticamente 4 líderes allí, y él era un líder, y se levantó y empezó a hablar, dijo, mire, vea, Pablo lo dijo, la letra mata, bueno, y estuvo hablando que no se necesitaba ser tan estudiado para predicar, bueno, hablando acerca de estas cosas, acerca del conocimiento, pero yo decía, Señor, esto pues no puede ser, la Biblia no me enseña esto, ¿cómo? Y entonces él dijo, mire, porque lean ahí, los hombres de Dios, dice que el Señor salió y encontró un pescador por allá y él lo llamó, y dice que la gente decía que Pedro era un hombre del vulgo, y cuando se dice que era un hombre del vulgo, era que un hombre sin letra, ¿ya? Así que no se necesitaba de todo eso. Y yo dije, Señor, ¿cómo así? Y pues hace mucho tiempo yo estaba empezando, o no llevaba mucho tiempo mejor. Y entonces el Señor me regaló esta palabra para que hablara en ese momento, al enseñar. Y una de las cosas que el Señor me habló en ese momento y me dijo, sí, es verdad, Pedro era un hombre del vulgo. No era muy letrado, realmente. Pero dijo, diles que él estuvo 3 años y medio con mi hijo Jesús y aprendió más de lo que cualquiera puede aprender en este tiempo, porque es que él estuvo con el maestro. No solamente oyó, pero vio. No solamente vio, pero practicó con él las cosas. El Señor le decía que viniera caminando por el agua y él por un momento lo hizo. Entonces eso hace mucho la diferencia, así que eso fue lo que dije. Y ahora, después de todo esto, entiendo que uno no debe gastar tanto tiempo en otras cosas que a veces no nos van a cambiar realmente, no nos van a llenar. Y él dice esto, si te entregares de corazón, o sea, si realmente llegas y te agarras, por eso dice, si como a la plata la buscas, y como al oro lo buscas. Y son cosas que uno casi no hace, no se acuesta una noche pensando, bueno, ¿y esto cómo sería? Y medita y se agarra y se levanta al otro día pensando y se va. Cuando él dice, si de corazón lo buscares, no es sencillamente que usted se agarró aquí a leer y a buscar acá. Mire, me gustaba una Biblia que yo tenía de estudio, yo me devolvía, eso me llevaba a otro lado. Pero aprendí algo, y es que cuando uno se entrega de corazón, no es simplemente que usted está leyendo, pero es que el Señor viene y en algún momento te mete en su estudio privado y te suelta las cosas, esas revelaciones que solamente se entienden allí, no se entienden de otra manera. Mire, se las pueden predicar y repredicar, pero es que Él tiene una forma de enseñar que me lo deja escrito en mi corazón, y eso cambia. Por eso dice allí, dice, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si tú la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor. Porque uno dice, bueno, ¿cómo es? Mire, ¿sabe cuántos aquí dijéramos, yo me gusta el pasaje que dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto? Entonces uno dice, wow, yo quiero esa comunión íntima, yo quiero tener temor de Jehová. Pero ¿cómo es? Pues Él nos está diciendo aquí, y está diciendo, si lo buscas como la plata y como un tesoro escondido, entonces comprenderás. Esa es la manera en la que yo voy a comprender el temor del Señor. ¿Sabes? Mire, es lo que aprendíamos y lo he venido diciendo, y no sé por qué el Señor no me suelta con este tema, pero creo que es algo muy importante. No podemos decir que tememos al Señor cuando estamos haciendo cosas que a Él le lastiman y que a Él le afectan. Sí, mire, no es simplemente que yo, como decía, mire, Aarón y María hablaron mal de Moisés y el Señor le dijo, ¿cómo no tuvieron temor del Señor? Y yo digo, mire, cuando uno habla mal de un siervo de Dios porque no conoce ese siervo, porque ese siervo, qué sé yo, usa anillos de oro, qué sé yo, y yo hablo mal de ese siervo, el Señor dice, no tienes temor de mí. Pero cuando
uno profundiza se da cuenta que no es solo eso. Hay muchas otras cosas que realmente no dejan que podamos conocer al Señor. Cosas muy adentro de nosotros. Cuando dejamos que el resentimiento se adentre y se quede ahí, se establezca y no lo sacamos. Cuando rápidamente nos enojamos y molestamos y proferimos palabras, esas cosas realmente están allí y no nos dejan ver o nos hacen ver que realmente no hay en nosotros temor de Jehová. Y eso no se comprende y no se entiende cuando nosotros no buscamos la sabiduría, la inteligencia, eso no lo comprendemos. Por eso Él dice, mire, si ustedes hacen todo esto, si lo buscan como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderán. Nosotros necesitamos comprender el temor, porque el que teme a Dios va a tener una comunión íntima con Él. Eso es lo que dice el Salmo 25, creo es, o 125, la comunión íntima. O sea, Dios tiene una comunión, pero íntima con algunos. Dios puede tener una conversación con todas las personas en esta tierra. O sea, Dios tiene una conversación con todas. Usted no me puede decir, no, hermano, allá en el mundo ellos no tienen comunión. O sea, no hablan con Dios. Sí, claro. Que no quieran hablarlo, pero que Dios quiere hablar con ellos y Dios les quiere hablar. Dice la palabra del Señor que es el Espíritu que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, si es el Espíritu que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, no está hablando de la iglesia solamente, está hablando de otras personas. Y les está convenciendo para que vengan y busquen. Dice que Él es el que los convence y que los trae. Nosotros solamente somos como esa portavoz, ese parlante que les habla. Pero Él los convence y es allá, y hay veces les habla directamente cuando ellos ven algo, cuando pasa algo, Dios les está hablando. Pero Dios tiene una comunión íntima con algunos y Dios quiere tener esa comunión íntima, pero Él está diciendo, la manera en que ustedes pueden tener una comunión íntima conmigo es cuando realmente me temen. Si me temen, van a tener una comunión íntima. Entonces, si nosotros no tememos al Señor, qué bueno que no fue una paloma. Entonces no se va a tener esa comunión íntima. Pero ¿cómo vamos a temer al Señor cuando no conocemos ni siquiera lo que es temor? ¿Cuántas veces se ha dicho hay que tener temor de Jehová, hay que tener temor? Pero no se explica cómo yo tengo temor. Qué bueno, yo tengo temor. Pero ¿qué es el temor que se debe tener? Dice, no, pues hay que tener miedo. Yo traducí eso alguna vez como miedo. Porque algunos dicen, no es miedo, es respeto. No, al Señor. Dice la palabra del Señor Jesucristo hablando, dice, no teman al que puede matar el cuerpo. No teman a él. Teman al que lo puede matar y echarlo al infierno. Teman a ese. O sea, yo debo de tener miedo a aquel que me puede matar. Así que una buena parte de eso tal vez sea respeto, sí. Tal vez sea amor, sí, pero es necesario tener miedo, porque esa falta de miedo es la que no nos deja ver las cosas como muy feas, o no nos deja tener ese temor, que saber que Dios está y que me está mirando, y yo voy y hago eso que Dios no quiere que yo haga. Pero como no hay ese miedo total, entonces el Señor dice, mire, si ustedes buscan la sabiduría, buscan la inteligencia, si la llaman, si se dan de corazón a buscarla, entonces van a comprender el temor del Señor. Ahí es que lo van a comprender. No se puede perder tiempo en otras cosas. Es en tratar de buscar, es en adentrarse en la palabra del Señor. Ahí está. Por eso el salmista decía, ahora 8 días lo veíamos, que él meditaba y buscaba y le decía, Señor, enséñame tus mandamientos. ¿Cómo que enséñame? Pero si se lo sabe de memoria. Es que una cosa es sabérselos de memoria. Pero hay un entendimiento que nos llega, que nos hace ver eso diferente y nos hace obedecer. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una comunión íntima con Él y Él nos va a hablar en el momento oportuno, preciso, lo que necesitamos. Entonces Él dice,
y comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Escuche, Dios tiene un conocimiento y no se encuentra solamente viniendo a la iglesia, cantando y yéndose a la casa y no profundizando en lo que aprendemos. Y hallarás el conocimiento del Señor, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Paramos allí y vamos a lo que veníamos. Entonces, escuche esto que le voy a decir. Dice la palabra del Señor que Dios creó a Adán y Eva, y estando ellos ahí ya, pasaron muchos años, hablaba y enseñaba que Adán y Eva tuvieron hijos antes de pecar, que Caín no fue el primogénito, ni Abel, porque el Señor le dice a ellos cuando fallan, cuando pecan, le dice: mira, mujer, por cuanto has hecho esto y obedeciste a la voz de la serpiente, aumentaré en gran manera tus dolores. O sea, Él no dice: te voy a hacer que tengas dolores cuando tengas el hijo. No dice: los aumentaré. Entonces quiere decir que ya había, que la mujer daba luz con cierto dolor, muy suave, pero que daba luz con dolor. Y entonces dice: los voy a aumentar. Un día vamos a estar en el cielo y van a conocer esos hijos que tuvieron. No les voy a decir, hay muchos pasajes donde se puede demostrar que ellos tuvieron más antes, pero pues no quiero meterme en más cosas porque de por sí está largo lo que vamos a aprender. ¿Entienden? Entonces, Dios, ¿cómo se llama el tema? El poder del ser humano, de nosotros. Mire, el Señor a nosotros nos dio la habilidad de dar vida. Mire, es la mujer, pero sin el hombre no puede dar vida. Y el hombre sin la mujer no. Dios dejó a ellos dos y ellos pueden procrear. Dar vida a muchas cosas, nos dio un poder impresionante el Señor. Usted puede darle vida a cosas. Mire, alguien quiso darle vida a un celular y le trabajó, le buscó la manera y encontró la forma de hacernos las cosas más fáciles. Le dio vida a un celular. Alguien buscó la manera de que, qué sé yo, le dio vida a un ventilador y en los calores nos hizo la vida más fácil. Se le da vida a muchas cosas. Es la capacidad del ser humano, dar vida. En su más es dar vida. Pero el cuidado que nosotros debemos tener en eso, que no lo tenemos por cuanto no tenemos el conocimiento, le andamos dando vida a cuanta cosa mala y que luego se viene y nos golpea. Y afecta, y no solo a nosotros, sino a nuestra familia. Por eso el Señor le dijo en el libro cuando dejó los mandamientos, les dijo: miren, recuerden, yo soy un Dios celoso que persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, lo que ustedes hacen puede acompañar hasta su cuarta generación. Dieron vida a una maldición cuando no saben obedecer los mandamientos del Señor. Dan vida a una maldición cuando se cometen actos que Dios dijo no. Así que dice que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios es alguien que da vida, es la vida. Y por eso nos hizo conforme a su semejanza, o sea, también con la capacidad de dar vida. Pero yo quiero que usted esté muy atento y escuche hoy, porque esto, si usted lo mira como realmente a mí Dios me sacudió, y hoy lo voy a dar como algo para que usted lo medite y no diga: el hermano dijo que era así. No, medítelo bien y dirá si es así o no. No se vaya a perder la revelación. Recuerden, cada cosa que yo les doy, a veces llego hasta cierta parte y le dejo para que ustedes sigan. Si ustedes siguen, créanme, se van a meter en cosas en las que van a aprender mucho.
no todo lo suelto de una. ¿Por qué? Porque necesito ver la madurez de todos. Necesito verla. Mire, el hecho de que están y que siempre vienen muestra que quieren. Porque algún día usted dirá, no, yo tuve que trabajar. La Biblia dice, si como al oro o a la plata la buscares. Yo realmente no tuve en vivo y en directo así a alguien con quien estarme allí y aprender. Y no, realmente quizás el Señor no me lo dio porque lo hubiera aburrido. A toda hora ahí. Pregunte y pregunte. Pero es que el Señor dice que esa es la forma en que yo voy a conocer el temor. ¿Cómo lo voy a conocer? Cuando encuentro a alguien que me puede profundizar en eso. Yo le enseñaba algo a Ingrid y le decía, mire, hay cosas que usted no va a aprender porque lo lea, lo recontralea, lo vuelve y lo lea y lo retelea. Y alguien va a venir y le va a enseñar y se lo va a decir, mira, y usted coge así, así. Y es posible que usted no lo pueda aprender. Si lo aprende va a tener el conocimiento, pero no va a poder practicarlo en su totalidad. Porque hay cosas que uno necesita que alguien venga y lo dentre allá. Y cuando lo dentra y lo mete allí, ya usted dice, wow. Y hay ciertas personas que tienen eso. Dios ha dejado a personas para eso. Entonces, cada cosa que ustedes anotan son una perla. Y si la estudian les puede servir mucho. Entonces dice el Señor que los creó. Y luego les dijo, mire, coman de todo árbol. Recuerden, cada árbol era conocimiento. No era solamente como usted, frutas y uno en la escuela dominical y él les tiraba la mano y cogía la manzana, la pera y hasta las piñas no tenían chuzos como ahora. Eso dice, ¿no? Sí, porque dice que espinos y cardos producirá. Si ya le salieron espinas a la piña. Pero dice, podía tomar, pero recuerden, algún día vamos a hablar por qué los árboles son conocimiento. Y ahí está en la Biblia. Dice que ellos nos van a enseñar a nosotros. Así que ellos podían tomar de todo eso, pero dijo, hay un árbol que su fruto da el conocimiento, escuchen bien, del bien y del mal. Mire, todos esos árboles le dan a ustedes conocimiento, pero ese árbol da conocimiento de bien y del mal, de ese no. Ustedes pueden aprender muchas cosas, pero de ese no. Y un día estaba Eva por ahí cantando, qué sé yo, y llegó la serpiente o llegó donde estaba, no sé cómo llegó hasta allá. Así que la serpiente le susurró y le dijo, con que Dios os ha dicho. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién empezó a hablar primero? La serpiente. La serpiente tiene la capacidad de hablarle a una persona que se mueve en el espíritu. Cuando ustedes empiecen a meterse a buscar a Dios y aprendan a entrar en el mundo espiritual, van a aprender a escuchar al diablo y el diablo les va a hablar. Y ustedes van a tener que saber discernir, porque dice que él se disfraza como ángel de luz. Entonces, dice que le habló y le dijo, con que Dios os ha dicho. Que no coman de los árboles. Y ella le dijo, no, sí podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, no, porque dijo Dios que moriremos. Y la serpiente le dijo, no, sabe Dios que el día que él coman, serán abiertos sus ojos. No van a morir, es que van a ser abiertos sus ojos. Y entonces ella dice que vio que era codiciable, que era muy agradable, que realmente llamaba la atención, y dice que ella lo tomó y le dio a Adán. Y cuando Adán comió, fueron abiertos. ¿Qué dice? ¿Que fueron abiertos qué? Y entonces, ¿con qué veían antes? ¿Cómo es eso, no?
fueron abiertos sus ojos. Aquí nos dice nuestro amigo Jair, con su mente, con el ojo espiritual. Recuerden, ellos no fueron abiertos sus ojos sino cuando comieron de un árbol que daba un conocimiento del bien y del mal. Ahí fueron abiertos. Así que ellos antes miraban con otros ojos. Ese día cayeron y cayó toda la raza humana. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor les dijo, mire, y ahora vamos a ir a leer otro pasaje en la carta del apóstol Santiago. Y capítulo 1. Y vamos a leer desde el, bueno, pongámosle vamos a leer el capítulo 2 y luego leemos lo otro que le quiero mostrar. 12 dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Quiero poderles leer este pasaje también. Quiero leérselo como lo dice acá. Dice, nadie siendo tentado debe decir, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios mismo no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Entonces, habiendo concebido el deseo, da luz el pecado, y cuando el pecado está completamente crecido. Por eso me gusta ver y les invito que siempre, cuando el pecado está completamente crecido, o sea que el pecado no simplemente nace, pero crece. Escuche bien, el Señor dice, mire, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol, ¿qué dice? Morirán. Pero dice la palabra del Señor que por un hombre entró, ¿qué? El pecado, y por ahí derecho, la muerte. Y dice la palabra del Señor que Dios vino y le quitó a alguien que tenía las llaves del imperio de la muerte. Y la muerte es un espíritu que de pronto quienes lo trajeron a esta tierra porque no estaba, ¿fue Adán y Eva o fueron ellos los que lo dieron a luz? Aquí dice la palabra del Señor, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios pues no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Entonces, habiendo concebido, y concebido es ¿qué? Quedar preñado, quedar embarazado. Habiendo concebido el deseo para el pecado, o sea, da luz el pecado. Y cuando el pecado está completamente crecido, da a luz ¿qué? O sea, el pecado es el que da a luz la muerte. Pero el pecado
lo comete el ser humano, y el ser humano es el que al cometer ese pecado trae la muerte, la trae a existencia. Mire, la muerte no estaba para Adán y Eva y no reinaba en ese lugar. Cuando pecaron es como que le abrieron la puerta, la trajeron y ahora empezó a reinar en esta tierra. Entonces nosotros tenemos capacidad de dar a luz muchas cosas, de darle vida a muchas cosas, y dentro de esas cosas nosotros tenemos que ver a qué le damos vida. Porque realmente cuando ellos decidieron desobedecer, le dieron vida a la muerte. Terrible, eso suena como no concuerda. Pero la muerte no estaba. Fue cuando ellos pecaron que la muerte llegó. Y alguna vez lo aprendimos desde la otra vez que teníamos el culto de jóvenes, y era que la muerte no es eso, ay, se murió ya. No, la muerte es separación. Eso es lo que significa la muerte, separación. Así que el apóstol Santiago está diciendo, mire, cuando alguno es seducido por su propia concupiscencia, por su deseo, es atrapado, entonces el deseo, bueno, ya viéndolo atrapado ahí, eso hace que dé a luz el pecado, y el pecado siendo completamente consumado, dice otra versión, pero aquí dice siendo completamente crecido, da a luz la muerte. Mire, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no es que llegó y pecó y se murió, es que él va creciendo, va tomando fuerza, va tomando fuerza. O usted lo puede mirar también cuando se hace una y otra vez y otra vez, entonces esto me separa. Eso es lo que está diciendo Santiago, lo separa. Entonces el pecado nos está separando. ¿De qué nos está separando realmente el pecado? Realmente el pecado está separando al hombre de Dios, porque eso fue lo que hizo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados. Dios dijo, están aquí en el jardín que yo le di a ustedes para que de aquí pudieran comer, pudieran disfrutar y todo eso, ahora van a salir de aquí. O sea, fueron degradados, fueron separados de una vida que Dios tenía espiritual, fueron degradados y ahora están viviendo en la tierra como simples seres humanos mortales. Y a medida que el pecado iba creciendo, la muerte los separaba más. Entonces ahora yo quiero que podamos leer entonces todo el pasaje. Y podamos aprender. Estamos en 1 de Santiago. Escuche lo que dice bien la carta del apóstol Santiago en el capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo número 2, porque el 1 es saludos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Recuerden, si como a la plata la buscares. ¿Cuántos han pedido sabiduría alguna vez? ¿Habrá alguien aquí que ha pedido sabiduría? Casi todos han pedido sabiduría. ¿La tienen? No se trata solo de pedir, lo que pasa es que la Biblia hay que leerla toda, y recuerden, los salmos no entran dentro de la ley. Si usted mira, no es el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo vino y cambió, bueno, Él cambió algunas cosas de la ley, pero de los salmos no dijo nada. Y recuerden, la mayoría de los salmos son secretos que Dios nos dio. Ahí están la mayoría de secretos para conocer a Dios, el libro de los salmos. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado.
Pero entonces dice algo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice esto, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que está diciendo? Pídala a Dios, pídala con fe. Una de las cosas de la fe es buscar. Por eso dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo pido la fe, pero no crea que porque usted, Señor, dame sabiduría, entonces Él va a llegar y se la soltó. Ya tiene sabiduría. No, no es así. Si no, ¿cuántos fuéramos? No, si es que Dios no quiere levantar vagos, perezosos. No, Él quiere que quiera, por eso Él dice, si la buscares como al oro, ¿usted cuánta de su fuerza le dedica a buscar el dinero? ¿Cuánta? Y le preguntáramos a los que trabajan construcción, ¿cuánta de su fuerza gastan para encontrar el dinero? Usted dirá, bueno, los que tenemos algo, ¿cuánto gasta buscando nuevas ideas, nuevos planes? ¿Cómo hacer que el dinero rinda? ¿Cómo hacer que las cosas me den más ganancias? ¿Cuánta mente se gasta allí? Mucha. Pero yo pido la sabiduría y quiero que llegue así, de for free. No es así, por eso no llega. Por eso dice, mire, el hombre de doble ánimo es inconstante, la pide, pero a la hora de buscarla, no es constante en buscarla. Por eso no la encuentra. Y Dios no se la puede dar así de alegría, porque yo le digo, Él no lo hace así. Y ustedes me dirán, no, pero Salomón la pidió. Usted sabe la noche que él se acostó y que Dios le dijo, les decidió darle eso. ¿Qué pasó esa noche? Eso no fue solo un sueño y ya. Salomón antes de eso sacrificó 1000 holocaustos, no sé, fueron toros. 1000. Eso costó mucho. Mucho costó. Y todavía no era rico. Usted me dirá, no, pero pues que ya era, no era rico. Él se enriqueció, pero no era rico. El papá dejó un poco de oro y de plata, pero dijo, pero es para el templo. Así que no era que fuera tan riquísimo. Y él sacrificó todo eso. Y esa noche se le apareció el Señor. ¿Cómo sabía él que lo que necesitaba era sabiduría para gobernar un pueblo? ¿Cómo lo sabía? Porque él entendió que era la forma de poder gobernar con sabiduría, pero para entender eso tiene que haberlo buscado, tiene que haber leído y tiene que haber estado, no lo que se necesita sabiduría, y leí otro, no lo que se, no, y se acostó, no, y el Señor se le apareció y dijo, ¿qué quiere? No, sabiduría. Y el Señor dijo, por cuanto no me pediste ni la cabeza de tus enemigos, ni dinero, sino sabiduría, te voy a dar la cabeza de tus enemigos y dinero muchísimo. Pero es que dice la palabra del Señor que la sabiduría, hablando, dice, conmigo están las riquezas. Por eso el Señor no podía darle sabiduría y ya, porque con la sabiduría iban las riquezas, la inteligencia para hacer la guerra y ganar. Es más, él no tuvo que pelear mucho porque David le había dejado muchos reinos vencidos. Entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Recuerden, concupiscencia, deseo. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Recuerde, el apóstol está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora está diciendo, hermanos, no erren, o sea, no fallen. Dios, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no cambia. ¿Qué están pidiendo? ¿Sabiduría? Si eso están pidiendo, recuerden, esos son dádivas, regalos de Dios perfectos, pero Dios no cambia. Así que escuchen esto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión. Una de las que quiero resaltar aquí es guardarse sin mancha del mundo. Pero dice aquí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces esto quiero que podamos nosotros aprender. Mire, dice que cualquiera que oye la palabra, pero solo es un oidor y no la hace, se engaña a sí mismo. Mire, si yo no estoy haciendo lo que la palabra del Señor dice, yo me estoy engañando, y la religión que yo digo vivir o la religión que yo vivo es vana. O sea que es algo vano, no sirve. Cuando uno lava el café y arriba sale todo ese vano, eso prácticamente no sirve. A la gente ahora lo compra para revolverle a bueno y sacar, pero realmente no sirve, eso solo produce peso. Es un engaño. Entonces nosotros tenemos que aprender que dentro de las cosas de nuestro Señor, no solamente es oír. Miren, no vamos a tener una comunión íntima con Él si no aprendemos a hacer. No es solo hablar, no es solo enseñar, no es pararme acá y enseñar. Yo tengo que estar practicando lo que estoy enseñando. Yo tengo que estar buscando la sabiduría si yo quiero enseñarla.
Yo tengo que refrenar mi lengua porque mi lengua tiene la capacidad de dar vida, de traer vida o muerte. El poder de la vida o de la muerte está en nuestra boca. Ahí está, o sea que nuestra boca produce vida o produce muerte. Yo tengo que aprender a creer. Si la Biblia dice que yo debo decir que yo soy fuerte y no débil, yo debo decir que soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Si la Biblia dice... no dirá el morador estoy enfermo, yo no tengo que decirlo. Si Dios dice, mire, busquen la sabiduría y el conocimiento, la inteligencia, de corazón métanse a buscarla, porque ahí es que van a conocer el temor de Dios. Yo tengo que meterme de todo corazón a buscarla. Y es lo que yo digo, ahí es cuando yo mido cada miércoles los que vienen, ¿cómo es que hacen? Porque yo mismo les digo, mire, si como a la plata la buscares, y si yo digo, no pude venir porque pues estaba trabajando. Y yo no digo, bueno, si está trabajando está bien, no hay problema. No pudo venir porque estaba trabajando. Pero debería sacar otro tiempo. Mire, uno lo mide. Lo tremendo es que queda grabado. No sé si alguien que dijo, no pude ir, pero no me voy a perder el en vivo y ahí lo voy a ver. Realmente quiere. Pero cuando uno mira eso, uno dice, wow, Señor, ¿cómo voy a conocer el temor de Dios cuando yo no invierto tiempo en conocer, en entender, en adentrarme? Mire, no se trata cuando uno dice algo como mire, Dios no mira el cuerpo, lo de afuera, sino que Él mira el corazón. Así que alguien viene y enseña, mire, Dios mira es el corazón, no mira el cuerpo. Y esas iglesias que enseñan que usted tiene que vestirse así y así, eso no es así. Entonces yo vengo y repito lo que ese pastor dijo. Bien, hermanos, es que no, que eso en el vestido no es, no va, eso es gente religiosa. Yo estoy enseñando lo que otro enseñó. De entrada ya no tiene poder, porque eso realmente se tiene que sentir para transmitir. Y segundo, no tengo conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la palabra, yo veo que el Señor le dijo a Samuel cuando iba a ungir a Eliab, le dijo, no mires la altura ni su hermosura, porque yo lo desecho, porque yo no miro lo que mira el hombre, el exterior, sino que yo miro el corazón. Pero él ahí no estaba mirando a ropa de este hombre, sino su porte de rey que tenía. Dice, no lo mires así, porque yo no miro esa parte, yo lo desecho. Yo miro el corazón, dice el Señor. Pero el corazón dicta mi manera de vestir. Y la manera de vestir, mire, créame, esas personas que dicen cómo es, no están mal, van bien. Pero esa es la parte encimita de lo que esa revelación tiene. El Señor enseñó a vestir. Y cuando uno entiende y profundiza más en lo que es eso, se da cuenta que no solamente es un vestido que usted se pone, sino que su vestido puede hacer muchas cosas, tales como que algo se sienta atraído por eso. Los colores traen cosas. La forma de vestir me dice a mí la personalidad de la persona, y Dios me puede hablar algo de la persona con su manera de vestir. Y yo puedo venir y vestirme de una manera que va a producir algo en el mundo espiritual. Usted dirá, no, hermano, eso quién sabe.
Mire cómo se vestían los sacerdotes. Miren lo que Dios le dijo que tenían que ponerse. Es una revelación mucho más allá. Entonces eso lo de encimita, pero habla. Pero esa forma, si no se lleva directamente del corazón, es una religión vana. Sí, recuerden, no estoy diciendo ni hablando mal de los que digan cómo se viste o cómo no, no estoy hablando de eso. Digo que están bien. Pero estoy diciendo que si eso no sale de acá del corazón, que si eso realmente no está en nuestro corazón, es vano, porque el Señor mira el corazón y de ahí salen todas esas cosas. Entonces, hoy aprendimos, mire, una de las cosas que pudo haber pasado es que Adán y Eva, por su pecado, por fallar, dieron a luz, trajeron la muerte a toda la raza humana, a este mundo realmente, porque todo se muere. ¿Qué dice el apóstol Santiago? La flor del campo crece y todo, pero el calor abrasador y todo eso, al final se marchita y muere. Todo se muere, porque la muerte entró. ¿Por qué? Por un acto que cometieron ellos. ¿Qué fue lo que hubo? Separación de lo que realmente da vida. ¿Qué es lo que da vida? Dios. Así que nosotros tenemos que aprender a guardar bien nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer. No es que vamos a oír y bueno, no. Es la necesidad de nosotros cuidarnos cada cosa que pensamos, cada cosa que decimos, porque lo que hacemos cuando somos atraídos por un deseo y ese deseo nos lleva ahí nos hace cometer el pecado. Y ese pecado dice, no, pero mire, no pasó nada. No, es que el pecado va a ir creciendo y cuando esté en su punto de maduración va a dar muerte. ¿Qué va a dar? Separación. Créame, uno cuando le falla al Señor, no es que tenga muchas ganas de orar, no es que tenga muchas ganas de buscar, no tiene mucho ánimo de buscar a Dios, de venir a la iglesia. Realmente lo va separando, lo va apartando. Y el Señor en su infinita misericordia está buscando cómo lo llama, cómo atraerlo. Pero bueno, de nada hoy nos sirve saber que nuestro pecado produce muerte si no vemos la forma de cómo vencer. Entonces a esto quiero que podamos hoy aprender. En medio de la ira uno echa todo al carajo, ¿no? Si se enojó, usted dice, no me importa, ay, pero mire, usted es cristiano, ay, sí, pero ya no. Por eso dice el apóstol, porque en la ira del hombre no obra la justicia. Entonces, mire, el ser humano ha fallado porque el ser humano ha creído que la ira o el enojo es algo que cualquiera lo puede vivir y la gente anda enojándose y el cristiano anda enojándose y viviendo enojado y resentido con las personas y no sabe el mal que se está haciendo. Porque dice que ahí no obra la justicia de Dios. Entonces, una de las cosas, usted aprenda a dominar el enojo, la ira. Al menos si no lo puede quitar, cierre la boca. Por eso el apóstol lo dice. Que el hombre sea capaz de refrenar su lengua, su boca, porque el que es capaz de refrenar su lengua es capaz de frenar aún todo su cuerpo, todo. Si con la boca, si tan solamente aprende esa parte, ya. Entonces, si viene la molestia, quédese calladito, cállese. Si puede hacer eso, el resto de pecados, créame, los va a poder dominar, les va a poder ganar. Una de las cosas, el hombre sea tardo para hablar y tardo para irarse. O sea, una de las cosas es que nada me haga enojar, que ya me enojé fue porque ya es mucho. Sí, porque es que hay gente que se pasa. Sí, se pasa. Entonces ya lo último uno dice, no, ya, basta ya, Señor, no soy yo mejor que mis padres. Pero tardo, pero es que hay gente como fosforitos, ya se prenden, ¿no? Necesitan mucho. Créame, eso trae muerte. Y si yo entiendo que eso trae muerte, yo debo luchar contra eso. Pero no voy a poder luchar contra eso si yo no aprendo a tener mi comunión con el Espíritu Santo.
Es solo por Él. De aquí no hay vuelta. Mire, ustedes pueden escuchar una palabra que les toque, que les haga llorar. Y al otro día, un hijo, la mamá, el papá, el hermano, un amigo, el patrón le sacó la piedra y hasta ahí llegó la palabra y la llorada que se pegó ayer. Hasta ahí llegó. Es que cuando yo aprendo a convivir con Él y entiendo lo que lo contrista, entonces yo me freno por eso. Y una de las cosas en las que Él me quiere ayudar es esa. Mire, una de las cosas que más afecta cuando uno se enoja ahí es cuando pasan muchas cosas. Pero si uno aprende a controlar eso. Mire, si usted no está enojado, no está, si usted tiene su comunión con Él, cuando tiene su comunión con Él, Él le va a ayudar en el momento, Él le va a tocar, Él le va a sentir. Mire, cuando uno tiene esa comunión muy íntima con Él, el corazón empieza a hacerle así, así, así. Y le salta mucho. Lo golpea, realmente golpea. Él diciendo que no. Eso está en la Biblia. Alguna vez me pasó algo y estaba en esa situación entre no resistiendo la tentación, resistiéndola. Créame, no fui seducido por mi concupiscencia. Vino alguien a quererme arrastrar allá. Y presionó mucho, demasiado. Y me estaba viendo arrastrado. Y no cometí la falta. Realmente no la cometí. Pero hubo un momento en que lo pensé. Y cuando lo pensé iba a decir sí. Y cuando iba a decir sí, el Señor envió su ángel. Y quitó el problema. No cometí la falta. Y no fallé. Y yo vivía en Camilo Torres y viajaba en cicla. 11 kilómetros. 11 kilómetros, hermano. 11 kilómetros. Me fui llorando que me ahogaba el llanto, me ahogaba, me dolía tanto. Llegué a la casa, no oré, o sea, me dolió tanto. No porque fallé, me dolió porque yo lo pensé y porque iba a decir sí, pero algo paró y me detuvo. Dios tuvo misericordia. Dice que Él no nos deja ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Hasta ahí soportaba y cuando ya no, me ayudó. Pero en mi mente pasó y aunque real no pasó, me dolió muchísimo. Eso fue un dolor impresionante. Me pasó días poder volver a reaccionar sobre eso. Y yo recordaba hace unos días y decía, Señor, esto es lo que nos pasa. A veces perdemos eso. Es solo cuando nos vemos enfrentados a la pérdida. ¿Sabe que a veces uno dice, en medio del afán, se molesta? Y a veces hablo de alguien por ahí, tiene unas mascotas y dice, para afuera, a ver, que no dejan acá, que llenan de pelo la casa, que no sé qué, pelee. Y bueno, se salen o la regalo. Me molesta más, ya me tienen aburrido. Y un día estar enfermos o alguien le coge la caña y dice, sí, regálemela que yo sí la necesito. Y con su rabia, llévese. Al otro día ya vienen por la mascota y ve la carita cuando se está yendo y empieza a llorar. Empieza a llorar porque se está yendo la mascota. Yo se lo aplico hasta allí. Pero usted aplíquelo a lo que quiera. Cuando se molesta tanto con su hijo, con sus papás, con sus mamás. Pero si un día los ven irse, ¿cómo es que lloran? ¿En qué momento el diablo nos engaña y nos hace querer creer que alguien
se vaya y no lo necesitamos, pero cuando se está yendo nos damos cuenta cuánto le necesitamos. Cuando nos engañó el diablo y el enojo para hasta decir cosas que ni siquiera son verdad. Nos damos cuenta con el dolor lo que necesitamos. Entonces yo aprendí y le dije, Señor, que nunca vaya yo a tener las cosas así porque sí. Cuando yo veo, entiendo, miro mi vida, sé quién anda conmigo, sé el que me mira y discierne aún la intención de mi corazón. Entonces yo cuido cada palabra, cada pensamiento, cada actitud, cada cosa. Y cuando fallo sabiendo que le fallé, yo me siento mal y le digo, perdón, al instante, en lo posible al instante. Perdona, porque, mire, he aprendido hasta, alguna vez lo decía aquí, pedir perdón a las cosas. Yo no le digo nunca palabras feas a alguien, tonto, bobo, nada de eso. Pero me desquito con las mascotas. Entonces cuando la mascota vaya por allá, tajetetarro, que si no. Y a veces ando buscando el zapato y no aparece. Ay Dios, este zapatico jetón, ¿dónde estará? Esos son mis insultos más feos. Pero luego dice, Señor, perdóname. ¿Cuánto me ha servido ese zapato y yo tratándolo de jeta? Y luego anda con una jeta así porque se despegó. Y yo mismo lo llamé. Entonces he aprendido, mire, cuando ustedes vayan aprendiendo más cosas se darán cuenta. De esto vamos a aprender y vamos a saber si los ángeles conocen sus pensamientos o no. Los ángeles saben lo que pensamos, sí o no. Y según la Biblia, ellos saben lo que pensamos. Y cuando ustedes se den cuenta de eso, créanme, van a cuidar hasta el más mínimo y el pensamiento. Mire, el diablo te puede atacar a ti en tu carne usando a otra persona. No te puede tocar de otra manera. Necesita convencerte a ti que tú eres feo para que te vuelvas feo. Si ya te convenció, créeme, se va a volver feito. O sea, de pronto no es feo, pues la gente lo va a mirar feo, porque él no se cree bonito. El diablo lo convenció. ¿Ya? Y de pronto usó a alguien. Pero la mayoría de cosas que hace él es con los pensamientos. Son dardos. Pensamientos. Entonces, ¿será que él conoce nuestros pensamientos? ¿Sabe que muchas veces se predicó que no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Que sí, que no, que sí, que no. ¿Saben qué les digo? Que yo no sé. Recuerden, la palabra lo vamos a aprender entonces, porque hay un pasaje que nos da otra definición bien clara de eso. Y ahí lo dice claramente. Lo que pasa es que nosotros no miramos entre líneas. Cuando vamos a las parábolas, el Señor dice, mire, el reino de los cielos es semejante, dice él. Y empieza a dar una parábola y ellos dicen, es una comparación. Y entonces ellos le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él viene luego y les explica las parábolas. Y cuando les explica las parábolas, ahí están los secretos. Todos los secretos con los que usted puede discernir muchas cosas de la Biblia. Están allí. Él fue el mayor revelador de secretos y vino y dijo, y hay cosas que no les puedo decir porque no las pueden soportar todavía. Y allí de ahí es que se sacan muchas de las cosas que podemos ver. Entonces en la próxima les voy a dar a votar. O hablamos de esas o hablamos de las lenguas. Ay, no. Está bueno, ¿no? ¿Quieren saber de las lenguas o quieren saber de si los ángeles? Por Biblia. Recuerden, yo todo se lo muestro ahí en la Biblia. Y uno, es que se leyó el libro de... No, yo no puedo leer si no me queda tiempo para leer otros libros. Todo está aquí. Allí está todo.
Entonces, les queda, mientras oramos, a ver si lo piensan. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra en esta buena noche, porque creo que el tiempo... Vamos a buena hora. Maravilloso Dios y Padre, en esta buena hora yo te doy gracias por tu palabra, mi precioso Dios. Señor, yo te pido que un día tú nos prepares, maravilloso Rey, prepara aquí, en medio de estos jóvenes, hoy quiero hacer una declaración, Señor. Se van a levantar ministros de liberación, Señor. Se van a levantar ministras de liberación, maravilloso Dios. Se van a levantar hombres y mujeres llenos del poder de Dios para sanar los enfermos, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El poder se va a mover en medio de esta generación, Señor. Vamos a ver la generación que verá los pies crecer, los dedos crecer. Padre de la gloria, van a salir tumores, van a salir todas aquellas enfermedades de los cuerpos. Y aquí hay un remanente, Padre, que se va a levantar, porque vamos a aprender a caminar de la mano con el Espíritu Santo. Hoy, maravilloso Espíritu Santo, tú nos estás dando cómo. Y yo te pido que cada día nuestro corazón se llene más de ti. Pero necesitamos sacar de en medio de nosotros la ira, el rencor, el resentimiento y todas aquellas cosas que nos dañan, eso guardado, Padre de la gloria, que nos llena de dolor, de rechazo, de tristeza, y que no deja que tú puedas usarnos, porque el rechazo es tanto que yo creo que aún tú me has rechazado, Señor. Yo te pido, Padre, que hoy nos ayudes a entender que tú jamás rechazarás a tus hijos, poderoso Dios. Hoy tú estás con nosotros para ayudarnos y bendecirnos, porque es tu deseo que nadie se pierda y que todos lleguen al conocimiento y a la salvación. Si tú quieres salvarme, si tú diste a tu Hijo, ¿cuánto más no nos darás todas las cosas? Aún el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Él está conmigo, nunca me ha rechazado. Por tanto, hoy reprendo de nuestras vidas el rechazo. Se va ahora en el nombre de Jesús. Hoy envío una palabra de liberación de toda clase de rechazo. Aún ahí en las redes escucharán esta voz que dice: sé libre del rechazo, sé libre del dolor, sé libre de la tragedia. Recuerda que el Espíritu Santo te ama y te anhela y te desea, y Él te quiere y está contigo. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Sana el dolor, maravilloso Dios. Dale la fuerza para salir de la tristeza. Dale la fuerza para salir del abandono. Dale la fuerza para salir del oprobio, del muladar. Y ayúdales a caminar con Cristo por lugares celestiales. Te lo pido, Padre, en esta buena hora. Y en el nombre de Jesús te doy gracias por escuchar y responder nuestra oración. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas que usted ha traído hoy.